Soy Carlos, tengo 28 años y trabajo en un Oxxo de Ecatepec, en el turno de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. No es el mejor trabajo del mundo, pero paga las cuentas y me deja tiempo libre para estudiar. La tienda está en una esquina bastante transitada durante el día, pero de noche el ritmo cambia por completo. A partir de las 11, la calle se queda vacía y el único ruido es el de los refrigeradores y el aire acondicionado. Casi no cae gente a esas horas, así que paso la mayor parte del tiempo solo, acomodando los estantes, limpiando el mostrador y viendo el celular para no aburrirme. Al principio, todo era normal. Las primeras noches eran tranquilas. Solo algún borracho comprando cerveza o algún joven buscando un refresco. Pero después de unas semanas empecé a notar algo raro. Cada noche, sin falta, las latas del refrigerador de refrescos se movían solas. No era un movimiento fuerte, no se caían ni nada, pero se movían, como si alguien las estuviera acomodando. Escuchaba el sonido del metal rozando el vidrio, un tintineo suave que se repetía una y otra vez. Al principio pensé que era el motor del refrigerador, que las vibraciones movían las latas. Pero el ruido no era constante, era rítmico, como si alguien las estuviera tocando una por una. Una noche me armé de valor y me acerqué al refrigerador. Las latas estaban quietas, pero en el vidrio del congelador vi algo que me heló la sangre. Un reflejo. El reflejo de una mano, delgada y pálida, que se movía lentamente sobre las latas. Una mano que no era la mía. Di un paso atrás y el reflejo desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. No le conté a nadie, pensé que sería el cansancio. Pero a la noche siguiente pasó otra vez, y otra, y otra. Cada vez que me acercaba al refrigerador, veía el reflejo de esa mano moviéndose sobre las latas. Pero cuando abría la puerta, no había nada, solo el frío y el olor a metal. Finalmente le conté a la encargada. Ella me miró con una cara rara y me dijo: Carlos, esa tienda está construida sobre un pozo de agua que taparon hace décadas. Según los vecinos, ahí encontraron el cuerpo de una mujer. Nunca supieron quién era ni cómo llegó. Dicen que su espíritu busca algo en las noches. Tal vez son sus manos las que ves buscando algo que perdió. Ahora, cada noche que trabajo, evito mirar el vidrio del refrigerador. Pero siento que me observa. A veces, cuando estoy solo, escucho un susurro que viene de las latas. Una voz muy baja que dice: ¿dónde está mi anillo? No sé qué busca, pero he decidido no investigar. No quiero saber qué más puede mostrar ese vidrio. Trabajo como velador en un edificio de oficinas en Paseo de la Reforma, en la CDMX. No es el más alto ni el más famoso, pero es uno de los viejos, de los que construyeron en los años 70, con paredes de mármol, elevadores de botones metálicos y un sótano que huele a humedad y a papel viejo. De día, el edificio es un ir y venir de ejecutivos, secretarias y repartidores, pero de noche se convierte en un laberinto de pasillos vacíos y oficinas con las luces apagadas. Mi trabajo es simple: recorrerlo, asegurarme de que no haya fugas de gas, que las puertas estén cerradas y que no entre nadie. Llevo 3 años haciendo esto. Ya me sé cada rincón, cada ruido y cada olor del edificio. El ruido más común es el del elevador. Es viejo, de esos que se detienen con un golpe seco y que, cuando subes, tiemblan como si fueran a caerse. Pero una noche, a eso de las 2:30 de la madrugada, el elevador hizo algo que nunca había hecho. Se detuvo solo en el piso 7. No había nadie adentro, no había nadie en la entrada. Las puertas se abrieron y se cerraron 3 veces, como si alguien estuviera entrando y saliendo sin moverse del pasillo. Lo vi por las cámaras de seguridad. El pasillo del 7 estaba vacío, pero las puertas del elevador no dejaban de abrirse y cerrarse. Agarré mi radio y mi linterna y subí por las escaleras de emergencia. No quería usar el elevador, no después de ver eso. En el 7º piso todo estaba en silencio. Los pasillos vacíos, las oficinas cerradas. Revisé los baños, la sala de juntas, la zona de archivos. No había nada. Solo el olor a papel y el eco de mis pasos. Me asomé por una de las ventanas hacia la calle y vi las luces de Reforma allá abajo. Todo parecía normal, hasta que escuché un ruido detrás de mí, un susurro. No era una voz clara. Era como si alguien estuviera hablando muy bajo, al otro lado de una pared. Me di la vuelta y alumbré el pasillo. No había nadie. Pero en el piso, justo donde estaba la puerta de una oficina, vi algo que no estaba ahí antes. Un sobre de papel manila, viejo, con el borde amarillento, como de los que usaban en los años 80. Lo recogí.
No tenía nombre. No tenía remitente. Solo una palabra escrita con tinta azul. Miguel. Se me heló la sangre. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie sabía mi nombre, a menos que hubiera revisado mi gafete. Pero estaba vacío. Solo yo y el susurro. Abrí el sobre. Dentro había una fotografía. Una foto vieja, en blanco y negro, de una oficina que parecía la misma donde yo estaba parado. Pero en la foto había una mujer sentada en un escritorio, mirando directamente a la cámara, con una sonrisa que no me gustó nada. Y detrás de ella, en la pared, se veía una sombra que no era de ella, porque su cuerpo no la proyectaba. Metí la foto en mi bolsillo y bajé corriendo por las escaleras. No volví a subir al 7º piso en toda la noche. A la mañana siguiente, le pregunté al conserje del turno diurno si sabía algo de esa oficina. Me dijo: esa oficina estuvo cerrada desde los 90. Una ejecutiva se suicidó ahí, se colgó del techo. Dicen que su alma aún anda buscando a quien contarle su historia. No sé si fue ella quien dejó el sobre, no sé si fue ella quien susurró mi nombre. Pero desde entonces, cuando el elevador se detiene en el 7º piso, yo finjo que no veo las cámaras. Finjo que no pasa nada. Y no abro más sobres. Me llamo Ricardo. Tengo 39 años y trabajo en el metro de la CDMX, en la línea 2. No soy conductor ni vigilante. Soy parte del equipo de mantenimiento de vías. Mi trabajo es revisar los túneles después del cierre, asegurarme de que no haya fugas de agua, que los rieles estén en buen estado y que no haya objetos extraños en las vías. He recorrido kilómetros de túneles a oscuras, con solo una linterna y el eco de mis pasos. El metro de noche es un mundo aparte, un silencio pesado que se siente en los oídos, interrumpido solo por el goteo del agua y el zumbido de los transformadores. Hay un tramo en particular que siempre me ha dado mala espina, el que va de Tasqueña a General Anaya. Es un tramo largo, recto, con muy pocas curvas, y las paredes están cubiertas de azulejos viejos, manchados por la humedad. La iluminación es casi nula, solo algunas luces amarillas que parpadean cada cierta distancia. Mis compañeros dicen que ahí se aparece una mujer vestida de blanco, que camina sobre las vías. Yo nunca les creí, hasta que una noche me pasó lo que les voy a contar. Era un martes, de esos de lluvia que empiezan de repente. El último tren había pasado hacía una hora, y el túnel estaba en completo silencio. Camino con mi linterna revisando los rieles, cuando de repente veo algo a lo lejos, a unos 50 metros. Una figura blanca, parada en medio de las vías. No se movía, solo estaba ahí, como esperándome. Agarré mi linterna y alumbré hacia ella, pero no había nada. La figura había desaparecido. Pensé que sería el cansancio, llevaba varias horas de trabajo. Pero entonces vi algo en el suelo, justo donde había estado la figura. Un boleto del metro. Lo recogí. Era un boleto viejo, de los de papel, de los que usaban antes de que existieran las tarjetas. Estaba amarillento y arrugado, pero aún se leía la fecha: 19 de septiembre de 1985, el día del terremoto. Me quedé helado. Ese boleto llevaba 40 años ahí, en el túnel, esperando a ser encontrado. Pero, ¿cómo era posible que estuviera en perfecto estado después de tantas décadas? Y más importante, ¿quién lo había dejado ahí? No le conté a nadie. No quería que pensaran que estaba loco. Pero al día siguiente, cuando pasé por el mismo tramo, vi otra cosa. En la pared del túnel, justo al lado de las vías, alguien había escrito con algo blanco, como tiza: aquí cayó. No había nadie más en el túnel, solo yo. Y la marca estaba fresca, no era vieja. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, evito mirar las paredes. Solo camino rápido, con la mirada fija en los rieles. Pero en las noches de lluvia, cuando el agua gotea desde el techo, escucho un susurro muy bajo que dice: ¿me viste? No sé si es la mujer de blanco, no sé si es el recuerdo del terremoto. Solo sé que el metro guarda secretos que no deberían despertarse. Trabajo en el camión de la basura en Iztapalapa desde hace 15 años. No es un trabajo bonito, pero es honesto. Salimos a las 4 de la mañana, cuando la colonia todavía está dormida y las calles están vacías. El olor es lo peor, pero uno se acostumbra. Con el tiempo, aprendes a distinguir los olores: la basura normal, la comida podrida,
los pañales y a veces cosas que no deberían estar ahí. Pero una mañana, en una calle que ya conozco de memoria, encontramos una bolsa negra que no debería estar ahí. Era una callejuela angosta, de esas de Iztapalapa, con casas de 2 pisos y postes de luz que no funcionan. La bolsa estaba justo en medio de la calle, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Mi compañero, el chino, la vio primero. Me dijo: «Pablo, esa bolsa se movió». Yo pensé que era un perro o un gato, pero cuando nos acercamos, la bolsa se movió otra vez. No era un animal, era un movimiento lento, como si algo dentro estuviera girando. El chino se quedó callado, no quiso bajarse. Yo me bajé, agarré una pala y abrí la bolsa con cuidado. No había basura, no había restos de comida ni botellas. Adentro había un vestido de novia, blanco, con encaje, perfectamente doblado, y un velo, largo, también blanco, y unos zapatos de tacón, también blancos, sin una sola mancha. Todo estaba limpio, como si acabaran de sacarlo de una tienda. Me quedé viendo la bolsa sin saber qué hacer. El chino me gritó desde el camión: «Pablo, déjala ahí, no es nuestra». Pero yo no podía quitarme la imagen de la cabeza. ¿Quién deja un vestido de novia en una bolsa de basura, en medio de la calle, en Iztapalapa? Cargué la bolsa y la subí al camión. No dije nada, solo seguimos la ruta. Pero esa noche no pude dormir. Me desperté varias veces pensando en el vestido. Al día siguiente, cuando llegamos al mismo lugar, la bolsa estaba otra vez en el mismo sitio. Exactamente la misma bolsa, en el mismo lugar, como si nunca la hubiéramos movido. Soy Andrea. Tengo 33 años y soy fotógrafa de bodas en Cuernavaca. Llevo 8 años retratando parejas en haciendas, jardines y salones de eventos. He tomado miles de fotos, pero hay una que jamás olvidaré. Una que me hizo cuestionarme todo lo que creía saber sobre mi trabajo. Fue en una hacienda vieja, de esas que tienen paredes de piedra, arcos coloniales y un jardín enorme lleno de bugambilias. La boda era de una pareja joven. Ella se llamaba Valeria, él, Carlos. Todo parecía perfecto. El vestido, las flores, la música. Yo hacía mi trabajo, retratando los momentos clave. La entrada de la novia, el intercambio de anillos, el brindis. Todo normal, hasta que empecé a revisar las fotos en mi cámara. En una de las fotos de grupo, la que tomé al final de la ceremonia, vi algo que no debía estar ahí. En el fondo, detrás de todos los invitados, había una mujer. No era una invitada, porque yo conocía a todos los que estaban en la boda. Vestía un traje antiguo, de esos de los años 20, con un sombrero de ala ancha y un vestido largo hasta el suelo. Su rostro estaba borroso, como si la cámara no hubiera podido enfocarlo bien. Pero su mano señalaba directamente a la novia. Amplié la foto en mi computadora. La mujer no estaba en ninguna de las otras tomas, solo en esa. Y su rostro, aunque borroso, tenía una expresión que no supe interpretar. ¿Tristeza? ¿Advertencia? No lo sé. Pero algo en ella me inquietó profundamente. No le dije nada a la pareja. No quería arruinar su día. Pero meses después, me enteré de que Valeria había muerto. Un accidente de coche en la carretera, de regreso de su luna de miel. El coche se salió de la carretera. Ella no sobrevivió. Carlos quedó herido, pero vivo. Cuando supe la noticia no pude evitar pensar en la foto, en la mujer del fondo, en su mano señalando a Valeria. ¿Sabía algo? ¿Estaba advirtiéndole? ¿O era solo una coincidencia? Nunca supe quién era esa mujer. Tengo 41 años y soy bombero en la CDMX. He entrado a edificios quemados, casas derrumbadas, autos accidentados. He visto cuerpos calcinados. He sacado niños entre el humo. He escuchado gritos que todavía resuenan en mis oídos. Pero nunca había visto algo como lo que vi en un departamento en la colonia Roma. Fue un llamado de rutina. Incendio en un edificio de departamentos, 3er piso. Llegamos en menos de 10 minutos. El fuego era pequeño, controlado rápido. Humo, pero nada grave. La dueña del departamento estaba fuera de la ciudad, según los vecinos. No había nadie adentro. Entramos con las máscaras puestas, revisando habitación por habitación. La cocina intacta, la sala con muebles cubiertos de hollín, el baño sin daños. Pero cuando llegamos al cuarto principal,
Nos detuvimos. En el centro del piso, sobre las tablas de madera, había un círculo de ceniza perfecto. No era un derrame, no era un montón desordenado. Era un círculo, limpio, definido, como si alguien lo hubiera trazado con un compás. Y dentro del círculo, las cenizas estaban más compactas, como si algo hubiera estado sentado ahí, en medio del fuego. Pero eso no fue lo peor. En la pared, justo enfrente del círculo, alguien había escrito con hollín. Letras grandes, temblorosas, como hechas con un dedo. No apaguen la luz. Nos quedamos en silencio. Mi compañero el güero me miró y negó con la cabeza. No dijo nada, nadie dijo nada. Solo salimos de ahí, cerramos la puerta y reportamos el incendio como controlado. No mencionamos el círculo, no mencionamos el mensaje. No queríamos que nos tomaran por locos. A la semana siguiente, volvimos a ese edificio por otro incendio, en el mismo piso, 2 departamentos más allá. Cuando terminamos, pasé por el departamento del círculo. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura tenía un candado nuevo. Uno de los vecinos me vio y se acercó. «Ese departamento lo rentan seguido», me dijo. «Pero nadie dura más de un mes. Dicen que por las noches se escucha a alguien caminando adentro, y que la luz se prende y se apaga sola». No le pregunté más. No quería saber. Pero a veces, cuando estoy en la estación de bomberos y suena la alarma de noche, pienso en ese círculo de ceniza y en el mensaje de la pared, y me pregunto, ¿quién lo escribió? ¿El que estaba sentado ahí o el que lo estaba mirando? No sé qué pasó en ese departamento, pero sé una cosa: cuando apagamos ese fuego no apagamos la luz. Y no sé si eso fue un error o un acierto. Me llamo Javier, tengo 29 años y en esa época trabajaba en la Ciudad de México, en una oficina cerca de Insurgentes. Mis abuelos vivían en un pueblo de Toluca, de esos que están rodeados de montañas y que solo conocen los que han tenido que viajar ahí por familia. No es un pueblo turístico ni nada. Es de esos lugares donde la vida es tranquila, donde la gente se conoce todos y donde después de las 10 de la noche no hay un alma en la calle. Esa vez había salido tarde del trabajo. Mi jefe nos pidió que nos quedáramos a terminar un reporte urgente. Y para cuando salí ya eran casi las 8 de la noche. Tenía que llegar a casa de mis abuelos sí o sí, porque al día siguiente era el cumpleaños de mi abuela, y le había prometido que estaría ahí para desayunar con ella. Mi mamá me había llamado por la mañana para recordármelo. Javier, no faltes, tu abuela está muy ilusionada. Así que no había opción. Tenía que tomar el autobús de las 9:30, el último que salía de la terminal de observatorio hacia el pueblo. Llegué a la terminal con el tiempo justo. La gente corría de un lado a otro. Los voceadores gritaban los destinos. El olor a café barato y a asientos de vinipiel se mezclaba con el ruido de los motores encendidos. Compré mi boleto en la taquilla de la línea que sale para Toluca y sus alrededores. Cuando vi el autobús me sorprendió. Era de los de 2 pisos, de esos que empezaron a circular por ahí del 2011, con las ventanas panorámicas en la parte de arriba y los asientos reclinables. Yo nunca había viajado en uno de esos, así que decidí subir a la planta alta para aprovechar la vista. El autobús estaba casi vacío. Abajo iban unas 5 o 6 personas. Una señora con un niño dormido, un señor mayor que miraba por la ventana, un par de jóvenes con audífonos. Arriba, en cambio, no había nadie, solo yo. Me senté en la última fila, junto a la ventana, porque siempre me gusta ir atrás para poder dormir sin que me moleste el movimiento de la puerta. Dejé mi mochila en el asiento de al lado y me acomodé. El viaje duraba 2 horas y media, así que tenía tiempo de sobra para descansar. El autobús arrancó puntual. La ciudad empezó a desvanecerse detrás de los vidrios. Primero las calles iluminadas, luego las colonias, después los suburbios. Para cuando salimos de la carretera principal, ya no había más que oscuridad y las luces del autobús recortando el asfalto. La noche se había cerrado completamente, y afuera solo se veían árboles, maleza y de vez en cuando el reflejo de los faros en algún cartel de la carretera. Me puse a ver la película que estaban pasando en las pantallas del autobús, una comedia romántica vieja que ya había visto antes. El sonido era bajo, apenas se escuchaba sobre el ruido del motor y el viento golpeando las ventanas. El caso es que el cansancio me pudo y me quedé dormido sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté por un movimiento brusco del autobús. El conductor había frenado de golpe, seguramente para esquivar un bache o algún animal en la carretera. Miré mi reloj. Llevábamos 1 hora de viaje más o menos. Parpadeé tratando de enfocar la vista,
Y entonces la vi. En la orilla de la carretera, iluminada apenas por la luz de los faros, había una mujer parada. Iba vestida de blanco, con una especie de vestido largo y suelto, como un camisón viejo. No llevaba zapatos. Tenía el cabello largo y oscuro, y estaba completamente inmóvil, mirando hacia el frente, hacia el autobús que pasaba. Solo la vi por un par de segundos, los justos para que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Cuando pasamos de largo, giré la cabeza para ver por la ventana trasera, pero ya no había nada, solo la oscuridad. Me quedé helado, pero traté de racionalizarlo. Es una mujer que va a algún pueblo. Quizás tuvo un problema con su coche, pensé. O tal vez vive en alguna casa que no vi porque estaba entre los árboles. Me repetí eso varias veces para calmarme, pero sabía que no era cierto. Esa carretera no tiene casas a los lados. Son kilómetros y kilómetros de pura vegetación y montañas. No hay nada. Me forcé a cerrar los ojos y volver a dormir. No quería pensar en ello. El cansancio era más fuerte que el miedo. Y pronto el vaivén del autobús me volvió a adormecer. La siguiente vez que desperté, no fue por un movimiento. Fue por una sensación. No sé cómo explicarlo, pero sentí que alguien me estaba mirando. Esa sensación que te recorre la espalda, que te eriza la piel y te hace abrir los ojos de golpe. Cuando los abrí, mi corazón dio un salto. Ahí, en la fila de asientos de en medio, a unos 15 metros de mí, estaba sentada una mujer. Era la misma mujer, el mismo vestido blanco, el mismo cabello largo, la misma inmovilidad. Estaba sentada de espaldas a mí, mirando hacia el frente, como si estuviera viendo la carretera por el parabrisas delantero. Su cabeza no se movía. Sus manos descansaban sobre sus piernas. Contuve la respiración. Mi primer pensamiento fue: es una pasajera que subió mientras yo dormía. Pero entonces recordé que el autobús no se había detenido en ningún momento. No había sentido el frenazo. No había escuchado el sonido de la puerta al abrirse. Y además, ¿cómo había subido a la planta alta sin que yo escuchara los pasos en las escaleras? Me quedé clavado en mi asiento, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que me levantara y bajara al piso de abajo, pero mis piernas no respondían. Me quedé mirándola, esperando que hiciera algún movimiento. Y entonces, en un parpadeo, ya no estaba en la fila de en medio. Ahora estaba en la fila más cercana a mí, a solo 3 asientos de distancia. No la vi caminar, no la vi levantarse, simplemente estaba ahí, como si el espacio se hubiera doblado. Casi grito. Me levanté como pude, agarré mi mochila y bajé las escaleras casi rodando. En la planta baja, el autobús seguía igual. La señora con el niño dormido, el señor mayor, los jóvenes con audífonos. Todo normal. Me fui directo al baño, me eché agua fría en la cara y me quedé mirando al espejo. Estaba pálido, con los ojos abiertos como platos. «Estás cansado», me dije. Fue tu imaginación, el sueño, el estrés. Pero no me lo creí. Salí del baño y me senté en uno de los asientos vacíos de la planta baja, justo al lado de las escaleras. No podía dejar de mirar hacia arriba, esperando verla bajar, pero ella no bajó. Pasaron los minutos, luego media hora, y la escalera seguía vacía. El miedo me fue dando paso al cansancio, y terminé quedándome dormido de nuevo. Me despertó el movimiento del autobús al estacionarse. Habíamos llegado. Miré por la ventana y reconocí el centro del pueblo. El kiosco, la iglesia, las calles empedradas. Todo estaba oscuro y vacío. El reloj marcaba las 11:50 de la noche. Bajé del autobús y el aire frío de la sierra me golpeó la cara. El chofer no me miró ni me dijo nada, solo siguió con su ruta. Yo sabía que desde el centro del pueblo hasta la casa de mis abuelos había unos 3 kilómetros, y a esa hora no había taxis. El pueblo dormía, no había un alma en la calle. Decidí caminar. La ruta pasaba por el borde de una presa, un camino de terracería que bordeaba el agua y se metía entre los árboles. No había luz, solo la luna que se asomaba entre las nubes. Caminé rápido, con la linterna de mi celular iluminando el camino. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos sobre la tierra y el viento moviendo las hojas de los árboles. Y entonces, al llegar a la parte más alta de la presa, la vi. Estaba abajo, entre los árboles que bordeaban el agua, caminando descalza entre las piedras y la maleza. Era ella, la mujer del autobús.
vestida de blanco con el cabello largo y suelto, moviéndose lentamente entre la oscuridad. No me miró, no hizo ningún gesto, solo caminaba sin rumbo, como si estuviera buscando algo. Pero yo sabía que estaba buscándome a mí. No lo pensé. Salí corriendo. Corrí el último kilómetro como nunca en mi vida, con el corazón latiéndome en la garganta. Cada vez que me daba la vuelta, la veía entre los árboles, un poco más cerca, un poco más definida. Llegué a la puerta de mis abuelos y golpeé con los puños, desesperado. Mi abuela me abrió. Al verme, no dijo nada. Solo me miró. Luego miró hacia atrás de mí, hacia la calle vacía, y me jaló hacia adentro sin mediar palabra. Me sentó en la cocina y empezó a preparar una limpia. Los abuelos son gente de pueblo, de esos que saben qué hacer cuando alguien llega con el miedo pegado al cuerpo. Mi abuela prendió un sahumerio de hierbas, rezó en voz baja y luego tomó un huevo de gallina. Lo pasó por todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, sin dejar de rezar. Cuando lo rompió dentro de un vaso con agua, la yema y la clara se deshicieron en una masa negra y viscosa que flotó como una nube oscura. Mi abuela me miró con los ojos entrecerrados y dijo: «Algo te sigue, mijo. Algo que te vio en el camino y no te quiere soltar». Mi abuelo, que ya había encendido una vela frente al altar de la Virgen de Guadalupe, se sentó a rezar el rosario sin interrumpir. Yo no podía hablar. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi imaginación. Pero el huevo negro en el vaso de agua era una prueba que no podía ignorar. Esa noche me dormí agotado, más por el cansancio que por la tranquilidad. Y aunque pasaron los días y la sensación de ser observado se fue desvaneciendo, desde entonces nunca más he vuelto a tomar un autobús nocturno. Si tengo que ir al pueblo, me voy temprano, con luz de día, cuando hay gente alrededor, porque sé que hay cosas que se despiertan en la oscuridad y que no todas se quedan en el camino. Trabajo como guardia de seguridad en un museo de cera en la Colonia Juárez, en la CDMX. No es un museo famoso ni de los que salen en las guías turísticas. Es de esos lugares viejos, con olor a polvo y a cera derretida, que sobreviven porque algún familiar de los dueños originales sigue pagando la renta. Mi turno es el nocturno, de 9 de la noche a 6 de la mañana, y mi trabajo consiste en recorrer las salas, asegurarme de que no haya fugas de agua ni cortocircuitos, y vigilar que ningún vándalo entre a dañar las figuras. El museo tiene 3 salas principales. La primera es de personajes históricos: Benito Juárez, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata. La segunda es de artistas y escritores: Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz. La tercera, la más pequeña y la que menos visitantes tiene, es la sala de la época colonial, con figuras de frailes, virreyes y damas de la nobleza. Esa sala siempre me ha dado mala espina. Las figuras están en vitrinas de vidrio, con una luz tenue que las ilumina desde abajo, y sus rostros de cera tienen una expresión que no logro descifrar. No sonríen, no lloran, solo miran al vacío. Los primeros meses todo fue normal. Llegaba, revisaba las puertas, daba mi ronda y me sentaba en la caseta de vigilancia a ver el celular o leer. Pero una noche, a eso de las 2 de la madrugada, algo cambió. Estaba en la sala colonial, haciendo mi recorrido de rutina, cuando noté que una de las figuras no estaba en su lugar. Era una mujer de la época virreinal, con un vestido largo de terciopelo rojo, un collar de perlas y el cabello recogido en un moño. Siempre estaba en el centro de la sala, sobre un pedestal de madera. Esa noche, el pedestal estaba vacío. La figura estaba en el extremo opuesto de la sala, cerca de la entrada, como si hubiera caminado hasta ahí y se hubiera detenido a mirar la puerta. Mi primer pensamiento fue que algún empleado del turno diurno la había movido para limpiar y se le había olvidado regresarla. Pero eso no tenía sentido, porque la figura pesa más de 80 kilos y no se mueve sin una carretilla. Además, el museo cierra a las 6 de la tarde y no hay personal de limpieza nocturno. Me acerqué a la figura, la levanté con cuidado y la regresé a su pedestal. Revisé que estuviera bien colocada y seguí con mi ronda. Pero al día siguiente, la misma figura estaba otra vez fuera de su lugar. No en el mismo sitio de la noche anterior, sino más cerca de la salida, como si hubiera dado unos pasos más. Ya no pude justificarlo con la limpieza. Algo no cuadraba. Esa noche, armado con mi linterna y mi radio, decidí quedarme en la sala colonial, escondido detrás de una columna, para ver qué pasaba.
A las 2:15 de la madrugada, escuché un ruido seco, como de madera contra madera. Miré hacia el pedestal y vi cómo la figura se movía lentamente, girando sobre su base, bajando del pedestal con movimientos rígidos pero deliberados. No era un mecanismo, no tenía motores, no había cables. La figura de cera estaba caminando sola. Se detuvo en medio de la sala, mirando hacia la entrada principal, como si esperara a alguien. Se quedó así varios minutos, inmóvil, hasta que, sin previo aviso, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sus ojos de vidrio parecían brillar bajo la luz tenue. No pude moverme, no pude respirar. La figura levantó su brazo derecho y señaló hacia la puerta, como diciéndome que me fuera. Salí corriendo de la sala y no volví a entrar en toda la noche. Al día siguiente, cuando llegó el turno diurno, le conté a mi supervisor lo que había visto. Me miró con una sonrisa burlona y me dijo: «Fernando, las figuras no caminan. Llevas pocos meses aquí. Te estás sugestionando». No me creyó. Pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, las imágenes mostraban la figura moviéndose sola a las 2 de la madrugada. Sin nadie que la empujara, sin cuerdas, sin nada. Mi supervisor se quedó pálido y me pidió que no le dijera a nadie. Investigué por mi cuenta. Un compañero de mayor antigüedad me contó que esa figura había sido hecha a partir de una actriz de la época de oro del cine mexicano, una mujer llamada Carmen. Según la historia, Carmen murió en los años 50 en un accidente de tráfico, y su cuerpo nunca fue reclamado. Un escultor que estaba enamorado de ella pidió permiso para hacer una figura de cera con su rostro. La figura se exhibió en el museo y nunca hubo problemas, hasta que un guardia, años atrás, juró haberla visto caminar por los pasillos. Ese guardia renunció a los pocos días y nunca volvió. Desde entonces, cada noche, antes de empezar mi ronda, paso por la sala colonial, enciendo una vela frente al pedestal y le digo en voz baja: «Buenas noches, Carmen. La puerta está abierta si quieres irte». No sé si escucha, no sé si entiende, pero desde que empecé a hacer eso, la figura no se ha movido de su lugar. Sin embargo, a veces, cuando estoy en la caseta, escucho pasos en el pasillo, pasos que se detienen frente a mi puerta y luego se alejan. Y sé que es Carmen, caminando por el museo, esperando a que alguien le abra la puerta de verdad.